Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café y Converso. Hoy contamos con la grata compañía de Emma Glondis. Ella es la autora de la novela Luz entre apagones y compartirá con nosotros su experiencia en la escritura de esta extraordinaria obra. Emma también nos compartirá su perspectiva, su visión sobre la novela contemporánea. Luz entre apagones representa ese vínculo entre la nostalgia por su tierra. Todo ello nos lo mencionará a partir de sus expectativas, de sus experiencias, de sus anécdotas, de sus vivencias de vida y por supuesto sobre el estudio de la mente humana y cómo opera, cómo funciona, cómo procesa esas experiencias, cómo procesa esas nostalgias. Así que en esta novela contemporánea de Luz entre apagones, Emma Glondis nos hablará sobre la condición humana, así que no se lo pueden perder. Emma nació en Santo Domingo, Cuba, y es exiliada en Estados Unidos en el 2010, donde obtuvo un máster en enfermería psiquiátrica en la Universidad Internacional de la Florida. Su curiosidad por la complejidad de la mente humana y su nostalgia por su tierra la llevaron a escribir esta extraordinaria novela contemporánea llamada Luz entre apagones. Considera que no se debe escribir más de lo que se lee, por lo que se ha convertido en una influencer de la literatura a través de sus cuentas en Instagram y TikTok, donde habla sobre libros, entrevista a escritores, habla sobre sus reseñas y organiza club de lecturas. Ella, Emma Glondis, compartirá con nosotros su experiencia en la escritura. Así que quédense con nosotros. Pronto, ya comenzamos. Saludos, Emma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte acá en nuestro programa Café y Converso. Gracias, estamos muy agradecidos contigo por estar con nosotros, apartar tu tiempo y compartirnos sobre tu experiencia en la escritura, compartirnos sobre tu novela Luz entre apagones y podernos hablar sobre lo maravilloso que es el mundo de la literatura. Gracias por estar con nosotros. Hola Ronald, muy buenos días a ti y a todos los oyentes. Soy yo quien agradece esta oportunidad. Para mí es siempre un placer hablar de mis dos grandes pasiones, que son la lectura y la escritura. Y hablando, Egma, de pasión por la escritura y la lectura, te quisiera preguntar, para comenzar, ¿cuándo te diste cuenta que realmente eso te apasiona? ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta que es la lectura y la escritura eh, dos elementos fundamentales en tu vida que te llenan de pasión, que te motivan? Bueno, yo comencé, siempre digo que comencé a escribir casi que al mismo tiempo que empecé a leer. Yo leía los relatos cortos o historias cortas de los niños de mi edad y enseguida pues me sentaba a escribir algo muy similar o parecido. Recuerdo que cuando terminé de leer Tom Sawyer, que tenía quizás 9 años, me senté a escribir lo que yo pensaba que iba a ser mi primera novela y todavía lo conservo con mucho cariño porque dice capítulo 1 y ahí están los nombres de mis vecinos, mis niños vecinos que se habían perdido en el río. Y no era más que una copia malísima de la historia de Tom Sawyer y Huckleberry Finn y todo eso. O sea, que siempre tenía esa inquietud por escribir mis propias historias. Y fue algo con lo que crecí, escribía siempre muchos relatos, escribía poesía de niña y de adolescente. Y después sí es verdad que tuve un distanciamiento un poco no solo de la escritura, sino también de la literatura después de que emigré de Cuba, cuando llegué aquí. Sabes, cuando llegas a un país diferente, a veces yo digo que es como nacer de nuevo y tienes que aprender una lengua nueva, regresar a los estudios en esa lengua y fueron años de mucho trabajo y estudio en los que me distancié un poco de la literatura, pero ya hace unos quizás 5 años en que me volví a reconectar y al reconectarme tan fuertemente con la lectura,
pues vuelve a nacer esa necesidad de escribir yo mis propias historias. Nos cuentas, Emma, que desde niña ya estás vinculada con la lectura y que de una vez estás escribiendo y bueno, y metiendo a tus vecinos en líos. Ahora, ¿eso incidió en ti? ¿Influyó tu contexto familiar, la escuela, algún personaje? Qué elementos, qué factores incidieron en que te apasionara la lectura y que tuvieses contacto con la lectura, ¿no? Con libros, con textos, con cuentos, etcétera? ¿O realmente tú consideras que eso te nació, o sea, nació en ti y te gusta por eso, pues? Pues mira que creo que no había pensado en eso, pero ahora que me lo preguntas, pues me doy cuenta de que no tenía un referente literario así en mi familia o conocido, no conocía a ningún escritor o alguien que escribiese, sobre todo a esa edad tan temprana, pero sí que tuve mucho apoyo siempre, siempre tuve mucho apoyo de mi familia, de mis padres, sobre todo de mi mamá, que siempre ha sido mi lectora cero. Hoy por hoy es ella quien, la primera en leer lo que yo escriba porque es una mujer con una honestidad brutal y creo que eso es fundamental en los lectores cero, que sean honestos y te digan, pues esto no me parece bien o esto sí. Y sí, siempre me apoyó mucho, pero no, creo que en mí nació la necesidad al comenzar a leer, al comenzar a ver que era un mundo nuevo para mí, un mundo maravilloso. Oh, wow, esto se puede crear esta historia. De hecho, yo me las creía cuando era tan pequeña, ¿no? Me creía que alguien contaba una cosa que era real. Y entonces, pues por eso creo que yo cuando te contaba que metía a mis vecinos en problemas, porque ellos eran reales, eran niños de verdad y yo los describía tal y cual, aunque después ya empezara a inventar un poco, pero había todavía en esa confusión de la niñez de qué tan real es la literatura y qué tan real es la creatividad, porque había un poco, por supuesto, de pensamiento mágico a esa edad. Y sí, tuve mucho apoyo, pero no, creo que fue algo que nació de los libros. Es eso, es eso que separa, esa delgada línea que separa la ficción de la realidad, que siempre está presente en la literatura y que ya tú la tenías bien definida o en construcción, por ejemplo, desde muy niña, ¿no? Y te quería preguntar, viajaste, te fuiste a los Estados Unidos en el 2010 y estudiaste un máster en enfermería psiquiátrica. ¿Fue el estudio de la mente humana lo que te ha permitido a ti conocer la condición psicológica profunda en la que permite distinguir con claridad quizás lo que es real, lo que es ficticio, y eso te ha ayudado mucho en tus escritos? Efectivamente, Ronald. Y yo pienso que ese máster en enfermería psiquiátrica y mis años de trabajo en hospitales psiquiátricos aquí en Miami, pues no son una casualidad. Yo siempre, desde muy niña, tuve mucha curiosidad por la mente, por sus complejidades, por tratar de entender por qué somos los seres humanos tan diferentes a la vez que somos tan parecidos. Y creo que sí, que toda esa experiencia le aportó muchísimo a mi escritura desde el punto de vista de la construcción de personajes. A la hora de construir un personaje, pues me ha ayudado muchísimo a entender un poco, porque cuando estudias psiquiatría te das cuenta de qué lejos estamos de realmente comprender el cerebro, su funcionamiento, pero sí que entiendes un poco más y conoces a muchas personas que atraviesan eh, enfermedades mentales muy difíciles y otras que empiezas a detectar a tu alrededor que digamos que son un poco más leves, pero que sí afectan a las personas de igual modo, ya digamos la ansiedad, la depresión y entender un poco estas enfermedades y los conceptos, pues sí me ha ayudado
a, a construir a los personajes de una forma un poco más realista. Y en el marco de esa relación entre el trabajo en hospital psiquiátrico y la lectura y la escritura, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a leer y escribir? Si te queda algo de tiempo, ¿cómo haces? ¿Cómo hace Emma en su día a día para relacionar dos pasiones, sus dos grandes pasiones en su vida? El mundo profesional, laboral y su pasión por la lectura y la escritura. Y sobre todo para, para siempre estar presente en tu página web. Háblanos sobre tu página web en la que estás escribiendo reseñas, estás escribiendo artículos sobre tus libros, sobre los libros de otros autores. Siempre estás activa allí en tu página web. ¿Cómo está, cómo está Emma con relación al tiempo? Bueno, pues si al principio te comentaba que al llegar a este país me distancié un poco de la literatura, no por falta de amor, sino por falta de tiempo, sí es verdad que hace unos años, luego de tener a mi hijo, decidí ser mamá a tiempo completo y he tenido muchísima ayuda. La verdad es que tengo mucha ayuda con la crianza de mi hijo en casa y entonces sí, me ha quedado tiempo extra por primera vez. He sido afortunada con el tiempo para dedicárselo a los libros, tanto a leer como a escribir. Y sí estoy muy activa en redes sociales fomentando el amor por la literatura, sobre todo en Instagram o Bookstagram, como le llamamos los lectores, esa gran comunidad de lectores donde vamos hablando de los libros que leemos y bueno, nada, fomentando la pasión por los libros, sobre todo en las nuevas generaciones y en los adolescentes. Y tengo también un blog donde pues tengo una versión mucho más alargada de las reseñas de los libros y de artículos que voy escribiendo. Es un blog dedicado a la ficción criminal, ya sea el género negro, novela negra, policíaco, misterio, thriller, todo eso. Y también he logrado pues publicar mi primera novela, que es una novela de narrativa contemporánea que se titula Luz entre apagones y acaba de salir ahora en febrero. Entonces sí, he sido un poco bendecida con el tiempo, tengo unas cuantas horas al día a mi disposición y se lo dedico de lleno a la escritura y la lectura. Qué bueno, excelente. Ahora, Emma, ¿te consideras que eres una escritora de brújula o de mapa? Bueno, pues soy una combinación. Cuando empecé a escribir Luz entre apagones, lo único que tenía en mente era una escena, que es la primera escena, y necesitaba sacarla fuera, necesitaba escribirla. No sabía si iba a ser un relato, no sabía de qué se iba a tratar, simplemente visualicé esa escena y la escribí. Y a partir de ahí, entonces fui yendo un poco como brújula, como que no sabía dónde iba. Pero ya después me fui organizando y entonces creo que es una combinación porque ya después sí me hacía un poco un esquema para un poco organizar las ideas que tenía y cómo llegar al final que quería llegar. O sea, sí pensé en el final y me fui organizando. Entonces es una combinación de los dos y con los relatos me sucede igual. Casi siempre tengo una idea, la visión de una escena y escribo eso primero y entonces después sí comienzo a pensar y más o menos cuando creo que tengo un final voy haciendo tipo una escaleta. Entonces estoy ahí como que en el medio. Coméntanos, por favor, Emma, sobre tu experiencia en la escritura de Luz entre apagones. Esa hermosa novela que, qué vivencias nos puedes relatar que te llevaron a escribirla. ¿Cuál fue esa escena que tú, si lo puedes comentar, que tú visualizaste y dijiste, oye, a partir de aquí quiero escribirlo, quiero escribir la novela? ¿Y cómo fue todo ese proceso de planificación, investigación y sentarte a escribir Luz entre apagones? Luz entre apagones sigue la historia de crecimiento de Luz,
que al inicio de la novela es una niña de 7 años que es testigo de una escena de violencia de género. Y esa es la escena que te contaba anteriormente, que da inicio a la novela. Y yo cuando la estaba escribiendo, pues no tenía idea de quién era Luz. Los personajes fueron creándose en mi mente a medida que escribía y quería indagar un poco en qué tanto puede afectar un trauma de ese tipo en la niñez, qué secuelas puede dejar. En este caso, la violencia de género en un niño o en una niña. Entonces creo que la novela surge a partir de dos factores. Uno, de la nostalgia por mi tierra, porque se desarrolla en la Cuba de los años 90, y también la necesidad de darle visibilidad a la situación que viven los cubanos, y también de mi curiosidad por las complejidades de la mente, como te contaba, y por todas las enfermedades todas las enfermedades mentales, porque a partir de ese trauma, Luz genera un trastorno obsesivo compulsivo que la acompaña por muchísimo tiempo. No podía decir cómo termina eso porque sería spoiler de la novela, pero sí profundiza en cómo ve su mente de niña, todo eso, cómo le afecta en su crecimiento y cómo tiene que lidiar con ello. Emma, quería preguntarte si durante el proceso de escritura de tu novela, Luz entre apagones, toda esa trama contemporánea, por supuesto, de una problemática que azota nuestros pueblos, nuestros países, no solamente en América Latina, sino es un problema a nivel mundial, como es el tema de la violencia de género, como es el tema de la violencia intrafamiliar, etcétera. Ahora, ¿qué aprendiste? ¿Qué te deja para ti como escritora, para ti que escribiste esa novela, no solo como la lectora de una novela como Luz entre apagones, sino a ti como escritora? ¿Qué te dejó el proceso de investigación, documentación y además de escritura de una novela tan sensible y tan llena de reflexión, ¿no? Como es Luz entre apagones? Aprendí muchísimo tanto en el plano personal como en el literario. Como escritora fue un proceso de aprendizaje total, porque Luz entre apagones no es solamente la primera novela que yo publico, es también la primera novela que yo escribo. Entonces me enseñó a ser disciplinada. Aprendí que para escribir una novela hay que tener mucha paciencia, mucha constancia y rutinas, porque es un proceso muy solitario y muy largo en el que muchas personas se quedan en el camino, justamente porque yo creo que sí existen lo que llamamos las musas creativas, pero lo que realmente hace la diferencia es que logres materializar esa idea que tienes, en este caso que la logres llevar al papel en una forma en que sea entendida por los lectores, y eso solo se consigue con mucho trabajo y con mucha constancia. Y en lo personal aprendí que muchas de las interrogantes que tenemos en el comportamiento adulto, pues tienen respuesta en la niñez. Creo que como sociedad, tenemos que empezar a darle mucha más importancia a la niñez, a entender cómo un trauma nos puede afectar para toda la vida, cómo donde nos criamos, cómo nos criamos, con quienes crecemos, son factores que no solo van a influenciarnos durante la niñez y la adolescencia, sino que tienen el poder de continuar influenciándonos de por vida. Wow, es increíble y qué hermosa tu reflexión, porque realmente debe ser esa nuestra gran preocupación, el cuidado por nuestra infancia, por nuestros jóvenes, que son los que primero reciben el bombardeo de situaciones, de problemas, de una sociedad que a veces está montada a espaldas de ellos, ¿no?
Y bueno, increíble tu reflexión al respecto. Ahora, hablando sobre el tema de las influencias, quisiera conversar contigo tu influencia en ese gusto por la novela policial, por la novela negra. Y sobre todo, hay un trabajo que tú has hecho en tu página sobre las diferencias, esas cercanías y esas distancias entre géneros como el thriller, como la novela policial, la novela negra, y también lo has hecho en tus posts en Instagram. Coméntanos un poco sobre eso. ¿Qué influyó en ti para ese gusto por ese tipo de género? Y según tu parecer, ¿cuáles serían esas diferencias y esas semejanzas entre estos géneros? Bueno, pues cuando yo escribí Luz entre apagones, no tenía pensado esto va a ser género contemporáneo, costumbrista, nada de eso. Simplemente la historia fue surgiendo y la fui contando. Y bueno, ya después, al final, los expertos le ponen a todo una etiqueta. En estos tiempos todo tiene una etiqueta y yo lo apruebo porque le da al lector una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Pero sí, mientras la escribía, sí notaba ese gusto mío por crear suspenso de un capítulo a otro, por tener grandes misterios en la trama, porque es prácticamente una saga familiar, aunque está enfocada en la vida de Luz, pero es una saga familiar y hay secretos familiares muy grandes que se van descubriendo por el camino. Y entonces sí percibí ese gusto mío por llenar la trama de misterio y de suspenso. Y entonces también comencé a leer mucho más ese género, el género negro, y me he ido enamorando locamente de ese género y voy compartiendo, como bien cuentas, todo lo que voy aprendiendo, toda mi experiencia con estas lecturas. Podríamos ahondar en las diferencias en los subgéneros de género negro, que son muchísimos, pero eso creo, Ronald, quedaría para otro podcast. Pero por el momento los invito a pasarse por el blog emmaglondis.com y por mis redes, sobre todo en Instagram, donde sí voy compartiendo todo lo que aprendo porque no me considero una experta del género negro, simplemente soy una lectora apasionada y me gusta compartir pues lo que voy aprendiendo y lo que voy descubriendo con la comunidad de lectores, la gran comunidad virtual de lectores, así como en mis clubes de lectura. Tengo 2 clubes de lectura y son dedicados al thriller. Leemos un thriller al mes y pues allí también dedico el tiempo a compartir con los lectores y a escuchar las reflexiones de cada uno en el género de ficción criminal, de novela negra, thriller, misterio, policíaca, domestic noir, cozy crime. Ya te digo, daría para un podcast completo. Emma, coméntanos un poco sobre tus proyectos a futuro. ¿Con qué nos vas a sorprender en este año 2023? ¿Qué tienes, en qué estás trabajando? ¿Qué tienes pensado publicar prontamente? Cuéntanos un poco sobre tus planes. Bueno, pues ahora mismo acabo de publicar Luz entre apagones, hace cuestión de un mes, así que he estado inmersa en lo que es el proceso de promoción que conlleva la publicación de una novela, que es bastante intenso, pero sí, ya estoy empezando a trabajar en lo que creo que va a ser mi segunda novela, que va a ser un thriller psicológico, que es mi subgénero preferido en la ficción criminal, el thriller psicológico. Y sí, en este caso, mira, al principio me preguntabas que si soy escritora de brújula o de mapa, pues en este caso tengo la historia casi completa en la cabeza. Por lo menos sé que tengo el principio, el final y gran parte del desarrollo. Creo que es arriesgado sentarse a escribir un thriller sin saber el final o la gran explicación del misterio. Y aunque sí hay escritores que lo hacen, creo que son los menos. Creo que es bastante difícil escribir un thriller sin tener esa explicación y en mi caso pues sí, en mi caso pues imaginé el final antes del principio y entonces estoy muy emocionada con eso y espero sentarme a como tal escribirla como tal bien pronto. Ya para ir finalizando, nos gustaría que nos leyeras un fragmento, un pequeño fragmento de tu novela
esa parte, ese capítulo, ese párrafo que te llama la atención, que te gusta, que te atrae. Y bueno, compártelo con nosotros ya y tus palabras final para ir terminando esta hermosa conversa. Bueno, es un poco difícil para mí escoger, Ronald, pero me voy a decantar por una frase que creo que puede resonar con muchos lectores y es una frase sobre un tema que también está muy latente a lo largo de la novela y es el tema de la emigración. Y dice así: me pregunto si alguna vez alguien puede irse del todo de su tierra o si hay una parte que se queda, una parte que no recuperamos jamás. Gracias, Emma, gracias por este tiempo de calidad con nosotros, con la audiencia que te ha escuchado, que ha aprendido de ti, de esa sensibilidad que tú cada día muestras en tus escritos y en esa extraordinaria novela como es Luz entre apagones. Estamos muy agradecidos por regalarnos tu tiempo, por estar con nosotros. Seguramente vas a seguir en próximos programas con nosotros, así que no te vas a escapar. Y bueno, estamos complacidos enormemente por haber aceptado la invitación de estar con nosotros. El placer es todo mío, Ronald. Gracias por invitarme a tu programa. Me encantaron las preguntas. Eso es lo bueno de las entrevistas, que a veces te hacen reflexionar sobre cosas en las que no te habías detenido a pensar y me sucedió aquí contigo. La he pasado súper bien y te agradezco a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com y visitando nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com para este y otros programas y temas de interés. Yo soy su amigo y hermano Ronald Bracho y este es su programa Café Converso para ti.